Muy buenas tardes, bienvenidos a este magno evento en el marco de la Alianza de Investigadores Internacionales, ALIMIN. El día de hoy, desde el Grupo de Investigación de Trabajo Social, GITS, de la Universidad Francisco de Paula Santander, la doctora Maritza Carolina Jaimes Márquez, magíster en educación, en paz, desarrollo y resolución de conflictos, la doctora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, doctora en educación, y quien les habla, Laura Natalie Galvis Velandia, magíster en educación, trabajadora social y docente investigadora de la UFPS. Venimos a compartirles nuestra experiencia con esta investigación titulada Imaginario Social sobre la reconciliación desde los excombatientes del conflicto armado en el norte de Santander. El problema. Pues antes de ahondar en el problema, quisiera como hacer una pequeña introducción acerca de que el conflicto armado en Colombia por un poco más de 60 años y el acuerdo de paz firmado en el periodo presidencial de Santos en el 2016 reafirman lo indispensable de la reconciliación para la construcción de la paz y del tejido social territorial. En este contexto se enmarca esta investigación que desde el paradigma cualitativo, con un diseño hermenéutico, buscó conocer el imaginario social sobre la reconciliación que han construido los excombatientes del conflicto armado pues, en el norte de Santander. Los sujetos participantes de la investigación fueron 5 excombatientes, dentro de ellos 3 exparamilitares y 2 desmovilizados de las FARC, con quienes elaboramos unas historias de vida a través de los relatos, lo que fueron organizados, categorizados, analizados desde las 5 categorías que emergieron, que más adelante se las voy a compartir, y se traduce pues en últimas, en aras a la luz de la teoría de los imaginarios sociales y adicionalmente reconociendo la importancia pues del acuerdo de paz como promotor de la reconciliación, la reinserción y la participación en actividades con la comunidad para la construcción de paz. Y pues concluimos, me adelanto un poco, que la importancia de la reconciliación como esa vivencia de los excombatientes desde el imaginario de la reconstrucción social, personal y familiar, reafirmando la voluntad de la verdad, el perdón y la reparación entre ellos mismos. Por ende, dentro de nuestro planteamiento del problema, dejamos en claro el tema de la situación del conflicto armado en Colombia, el papel que juegan esos victimarios que se convierten en víctimas, ¿no? O que esos victimarios en su historia fueron víctimas también del conflicto armado y se convierte como en esa realidad cíclica. El deber ser de la reconciliación, que es un compromiso de todos y se denotó mucho la indiferencia, el desconocimiento de los imaginarios sociales sobre reconciliación desde los victimarios. Por eso nos planteamos como pregunta problematizadora, ¿cuáles eran esos imaginarios sociales sobre la reconciliación que tienen los victimarios del conflicto armado? Porque haciendo la revisión de antecedentes encontrábamos que siempre era desde la visión de las víctimas del conflicto armado. Y quisimos escuchar precisamente la voz, darle voz a esos victimarios para fortalecer precisamente esos procesos de reconciliación que se están llevando a cabo en nuestro país. Entonces, la justificación la marcamos desde 3 áreas, la social, la metodológica y la social institucional, ya que esta investigación pues también hicimos en el marco del grupo de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander, que es una universidad que queda ubicada en zona de frontera. En el aspecto social tenemos que el Estado inició procesos de reconciliación y que según Bueno en el 2006 presenta que es importante escuchar las voces de los actores involucrados en el conflicto armado y que se convierte en más que un reto, en un deber, siendo necesario ahondar y formular investigaciones que propicien espacios de interpretación de la realidad.
como les decía anteriormente, en el rastreo de antecedentes se encontraron las voces de las víctimas, pero muy pocos documentos se encontraron las voces de los victimarios. En cuanto a la metodología, pues es importante resaltar que las instituciones de educación superior se encuentran comprometidas con la construcción de paz. Revisando la misión institucional de nuestra universidad, hacía referencia a que es importante apuntar a la formación integral de profesionales comprometidos con la solución de problemas del entorno en busca del desarrollo sostenible de la región. Y esta propuesta precisamente apunta a fortalecer esa misión de las instituciones educativas de educación superior y se corresponde a la línea de investigación de problemas regionales y fronterizos del programa de trabajo social. Adicionalmente que va a servir como referencia para futuras investigaciones. Y desde lo social institucional, pues le apuntó a fortalecer la práctica pedagógica desde la praxis según el contexto articulado y pertinente, resignificando el proyecto educativo institucional, porque todos estos elementos nos aportan a cualificar la percepción de esos trabajadores sociales en formación. Dentro de los objetivos que nos planteamos estaba reconocer los imaginarios sociales de los victimarios del conflicto armado en Colombia sobre la reconciliación. Entonces, para ello, primero identificamos las concepciones de los victimarios sobre reconciliación, luego analizamos los hechos significativos del conflicto que fueron relacionados con la reconciliación a partir de las historias de vida de los victimarios. Y por último, pues la idea era comprender las concepciones y los hechos significativos sobre la reconciliación de los victimarios del conflicto armado. Dentro de los fundamentos teóricos, pues está las teorías de imaginarios sociales, pues a la luz de esa teoría que pretende, donde se resalta que al analizar los imaginarios sociales implica precisamente fijar esa mirada en las significaciones sociales y que según Castoriadis en 1997 crean un mundo propio para la sociedad considerada como esa realidad, ¿no? Y era necesario revisar las definiciones y los conceptos de victimario, que según Guerrero Tapia es un individuo que se ha vuelto perverso debido a que se encuentra inmerso en una condición social que se nutre de todos los tipos y escalas de violencia propicios para ese comportamiento. Me adelanto un poco en cuanto a los resultados, al hacer ese contraste entre esa definición de victimario y lo que revisamos en las historias de vida, nos encontramos que más que una perversidad está muy relacionado a esa condición de víctima que sufrieron estos seres humanos. Y el concepto de reconciliación, que hacía referencia a ese acto de restaurar o restablecer las relaciones que fueron agrietadas por una situación de violencia o conflicto armado. Y frente a los acuerdos de paz también se hablaba de que no era únicamente el acto de restablecer o restaurar esas relaciones que fueron agrietadas, sino que para que exista reconciliación es necesario la verdad. Y por eso tomo un apartado donde dice que la reconciliación es la necesidad de conciliar esos hechos contradictorios con el fin de dar coherencia. Bueno, en cuanto a la parte metodológica, quisiera resaltar pues que el estudio por la naturaleza del objeto se abordó desde un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa fue la mejor alternativa así como lo plantea Martínez Miguelis en el 2007, para poder comprender de una manera holística la realidad social, descifrando las realidades humanas y comprendiendo el lenguaje, los gestos, los textos o expresiones que vislumbran la realidad. De hecho, la caracterización de los imaginarios sociales de estos excombatientes sobre la reconciliación se abordó desde ese enfoque hermenéutico para así poder realizar la interpretación holística de la situación y descubrir los significados de las cosas, de las palabras, de cualquier acto u obra, conservando la singularidad en el contexto.
Esto lo plantea Bourdieu en el 2007. En cuanto a las herramientas de recolección que utilizamos, están los relatos de vida, los cuales desde el planteamiento de Berthaud en 1980 se convierten en una herramienta de acceso a lo vivido subjetivamente que brinda riqueza a los contenidos como fuente inagotable de hipótesis. Por eso cito a Berthaud, donde dice que los relatos de vida aportan conocimientos sobre relaciones socioestructurales, hechos culturales y procesos sociohistóricos. Y está muy ligado con el objetivo de nuestra investigación. Pues teniendo en cuenta que las historias de vida fueron esa herramienta fundamental que permitieron obtener a profundidad los relatos sobre la historia individual de los excombatientes y sus rasgos más generales. En cuanto a los sujetos participantes en la investigación, o como nosotros los llamamos, esos actores claves, bueno, según Martínez Miguel y los informantes claves, se seleccionaron por conveniencia, teniendo en cuenta su disposición y voluntad a atender a las investigaciones y realizar una autoapertura de su historia de vida, ya que fueron 5 excombatientes involucrados en el conflicto armado, 3 de ellos pertenecientes a grupos paramilitares y 2 a grupos subversivos. El escenario de la investigación se desarrolló en el municipio de Zulia Norte de Santander, lugar donde vive y laboran en la actualidad los participantes. Les cuento que fue un poco complejo contactar con esos informantes claves y coincidencialmente cuando lo hicimos a través de una organización, coincidencialmente todos vivían en el Zulia Norte de Santander y coincidencialmente algunos de ellos se conocían. Entonces, ver la reconciliación, me adelanto también un poco en cuanto a los resultados, ya, no solamente entre los excombatientes, sino con el Estado, con las personas, sino también entre esas ideologías que de repente chocan, ¿no? Entre izquierda, derecha, ¿sí? Entonces fue muy gratificante lograr este contacto y que ellos quisieran participar en la investigación. La recolección de la información, pues la organizamos en 3 categorías de análisis, el contexto social e histórico, el significado social de la reconciliación y las vivencias cotidianas de la reconciliación. Obstáculo frente a la reconciliación y la construcción de paz en los territorios. Entonces, a la luz de ello, se crearon pues las preguntas para ir analizando esa historia de vida. El desarrollo de la investigación se desarrolló en las siguientes etapas. El proceso de investigación. Preparación, una etapa preparatoria, un trabajo de campo, un trabajo analítico e informativa. Entonces, en la etapa de preparatoria se llevó a cabo una reflexión y un diseño de la investigación. En cuanto al trabajo de campo, fue el momento de contacto con los informantes clave y la elaboración de las historias de vida. En la fase analítica se llevó a cabo un análisis preliminar de la información, desarrollo del análisis de contenido, hallazgos discutidos desde las narrativas de los participantes a la luz de la teoría y desde la parte informativa, la presentación y difusión del informe final. Adicionalmente, la construcción de un artículo científico que en este momento se encuentra en evaluación de pares en una revista indexada y la presentación de esta ponencia internacional. En cuanto a los resultados, pues realmente detenerme a compartir todos los resultados, pues me extendería demasiado, entonces quisimos presentarlo a través de este cuadro que muestra esa estructura del imaginario social sobre la reconciliación desde los excombatientes. Entonces, pues después de elaborar las 5 historias de vida, se pudo reconocer precisamente esas categorías y subcategorías que nacieron a través de esas narrativas asociadas, ¿no?
En el contexto social histórico del excombatiente, pues los miembros de grupos paramilitares como los de la subversión reafirmaron su participación en el conflicto armado a partir de decisiones que se relacionaban con factores socioeconómicos, la esperanza por el mejoramiento de la calidad de vida y de oportunidades de subsistencia. Se afianza en decisiones autónomas y otras determinadas por la persuasión de agentes de la guerrilla sobre los beneficios que implicaba la participación en ese grupo armado. En cuanto a las emociones, principalmente generadas por la muerte de los familiares dentro del conflicto, fueron un motivador. Las emociones se convirtieron en factores detonantes de la guerra en general, tanto con los guerrilleros como los paramilitares. Esto fue como algo que me impactó porque fueron movidos unos por odio y otros por la esperanza de que a su familia no les faltara nada. La soberbia y la arrogancia que no se doblegan, la ira, el odio y la venganza que nublaron la conciencia han arrastrado a los pueblos a la miseria y al sufrimiento. En cuanto a la discriminación, la exclusión, el rompimiento y la separación de la estructura familiar y relacional, fueron señalados como aspectos importantes que dan fuerza al significado de la reconciliación. Además, el valor de la vida y de las relaciones afectivas y familiares que se vislumbraron en la narrativa de los participantes se convirtieron en motivos para la desmovilización y búsqueda de oportunidades de reinserción. Dentro de la estructura del imaginario, el significado social de la reconciliación, el excombatiente como victimario y como víctima del conflicto armado, como lo había mencionado anteriormente, en su narrativa refuerza los mismos principios que se basan en el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que fueron elementos fundamentales en el acuerdo de terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera. Se resalta la importancia de la participación de todos los actores para que se dé la reconciliación, por lo que lo expresa Delgado, el teórico que les mencioné, el marco teórico. La reconciliación no debe ser entendida como la imposición de una única verdad, sino que por el contrario se trata de reconciliar las diferentes verdades, la de los vencedores y la de los vencidos, la de los victimarios y la de las víctimas y la que proviene del Estado. Todo esto pues refuerza el planteamiento de Villa, que nos dice que reconoce que la reconciliación en un contexto de violencia social tiene una enorme complejidad, puesto que pasa por múltiples sensibilidades y lógicas que en muchos casos son contrapuestas y contradictorias. Espérenme, aquí, vamos por acá. El imaginario social de la reconciliación desde los excombatientes pues subraya, como lo ven aquí en este cuadro, la importancia de la verdad, del perdón, de la reparación, pero sobre todo la importancia de apoyar a la comunidad, trabajar en proyectos comunes para fortalecer la calidad de vida, lo cual está muy a tono con la reconciliación en cuanto a que es un proceso que permite el reconocimiento mutuo y la aceptación, donde se cambian los intereses y metas del conflicto con el fin de desarrollar relaciones pacíficas, de confianza mutua y actitudes positivas como la sensibilidad, el respeto por las necesidades de la otra parte y de sus intereses. Me causaba mucha curiosidad porque ellos decían, el hecho de no seguir delinquiendo es una manera de reconciliarnos con las personas, con nuestras familias y con la comunidad. Y pues en últimas, en cuanto a los resultados que encontramos, está que la reconciliación definitivamente es la construcción de ese tejido social y que es fundamental, ya que no solo posibilita la real participación de las víctimas y victimarios en la construcción de la paz en las regiones, sino que reconoce lo planteado por Galton acerca de que la paz y la reconciliación deben construirse en las estructuras y en la cultura, y no solo en el alto al fuego o en la mente de los seres humanos. Entonces fue muy interesante para nosotros encontrar precisamente que estos postulados de Galton están en concordancia con las categorías y subcategorías que emergieron a través del análisis de estas historias de vida.
En cuanto a las conclusiones, pues se determina que conocer el imaginario social sobre la reconciliación desde los victimarios excombatientes del conflicto armado en el Zulia, norte de Santander, contribuye a la comprensión de este proceso, ya que son los actores involucrados en el conflicto los que desde su subjetividad pueden ayudar a la comprensión de las implicaciones que tiene la reconciliación en la construcción de la paz en el territorio. Se analiza que, tal como lo han expuesto los diferentes teóricos, es necesario enfatizar en la reconciliación como una construcción de todos los actores involucrados, el Estado, los actores armados, las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, entre todos, reconociendo que esta construcción se edifica desde la verdad, la superación de la impunidad y la reparación integral. Y se identificó que en la relación con las prácticas cotidianas de la reconciliación, como otra unidad de análisis del imaginario de reconciliación, se define en el ejercicio de la convivencia social hacia el otro y la otra a través de valores sociales y comunitarios. También se identificó que en los ejercicios prácticos como el respeto y la tolerancia, en generar acciones para favorecer las comunidades donde se desenvuelven los actores sociales, el significado y las prácticas de reconciliación se enfrentan a los obstáculos que limitan su desarrollo. Por una parte, las implicaciones para la vida de los sujetos entrevistados al incursionar en el grupo armado y las propias fracturas a nivel familiar y social, porque la guerra deja huellas en todos los niveles, tanto sociales como humanos. En último, pues todo esto le apunta a que se reafirmó la relación fundamental entre la reconciliación y la construcción de paz en los territorios afectados por el conflicto armado, generando el tejido social y la convivencia armónica. Muchas gracias.